Hisopado no, vacunado sí. Vacunado sí. ¿Cómo te vas a dar? Empezamos. Estamos como para empezar. Sebastián. Vamos como. ¿Estamos viendo la educación? Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Museo del Holocausto de Buenos Aires. Este es el segundo testimonio que realizaremos esta noche, el segundo y último que haremos en esta noche. Y para nosotros es una gran alegría poder recibirlos en esta casa. Este museo fue renovado totalmente e inaugurado en diciembre de 2019. Lamentablemente la pandemia no nos permitió tener eventos masivos como este hasta hoy. Así que son casi 2 años donde el museo tuvo que esperar para poder recibir a las personas que se querían acercar en esta noche tan especial de los museos, y eso hace que hoy sea un día para todos nosotros una noche muy especial. Tengo el honor de presentar hoy a Rosa Rothenberg, que es sobreviviente de la Shoah. Ella ya va a contar su particular historia, y conozco a Rosy hace ya muchos años. Es una alegría que estés acá y la posibilidad de escucharte y agradecerte, porque sabemos que todo este tema de la pandemia, del aforo, nos ha llenado de miedo, pero también hoy es una oportunidad de alguna manera de tomarnos revancha y de volver a hablar de la vida, ¿no? A pesar de que la temática es una temática dolorosa y dura, tenemos a una mujer que es un ejemplo de vida. Así que gracias, Rosy, por estar hoy aquí. Aprovecho también para darle la bienvenida en nombre de la comisión directiva y de todo el equipo del Museo del Holocausto, que tanto profesionales como voluntarios están haciendo un trabajo maravilloso y nos llena de orgullo. Así que, sin más, Rosa Rothenberg. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Sí, me parece que hay que prenderlo esto. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchan ustedes? Bueno, estoy bien. Te contesto primero a ti. Bueno, buenas noches a todos. Realmente estoy emocionada de estar acá. Les cuento que este es mi tercer testimonio de esta semana. Así que, pero los otros 2 fueron por Zoom. Uno fue multitudinario porque fue con 30 escuelas de Colombia. El otro fue con uno de la provincia, una provincia de Argentina. Y bueno, y hoy me toca este magnífico evento de la Noche de los Museos. No sé cuánto tiempo tengo. Vos, yo te voy diciendo, pero más de 40 minutos me parece que está muy bien. Bueno, no, porque preguntaba y les pregunto a ustedes, no sé cuántos de ustedes están interiorizados sobre el tema de la yoga, si vale la pena que haga una introducción rápida o más o menos ya están al tanto. Arranca con tu historia personal. Arranco con mi historia. Bueno, entonces acá manda él, no yo. No. Vos me preguntás, yo respondo. Bueno, está bien. Bueno, entonces todos están interiorizados cómo comenzó y por qué comenzó, porque en realidad eso es lo más importante.
porque ubicar a la Shoah en el contexto histórico y político y social europeo creo que es fundamental para entender lo que pasó. Como todos ustedes entonces sí están interiorizados, les cuento que una vez que se inició la Segunda Guerra Mundial con la ¿cómo se dice? Con la invasión, gracias, no me sale la palabra, con la invasión de Polonia por Alemania, el 1 de septiembre de 1939, comenzó algo que Hitler ya había planeado desde épocas remotas. Era uno de sus planes que incluso figuraba en su libro Mein Kampf, Mi lucha, que había escrito en la cárcel. Aparte de sus objetivos de extender el imperio nazi por toda Europa, a la mayor cantidad de países posibles europeos, tenía una guerra especial contra los judíos. Los judíos eran responsables de todo lo malo, de todas las maldades y de todas las desgracias que le estaba pasando, no solo a Alemania, por supuesto, porque era su país y el que él quería reflotar, y en cierta manera, después de haber perdido en la Primera Guerra, quería que vuelva a su gloria original. De manera que la idea de perseguir a los judíos fue una de sus primeras sus obsesiones, y se dedicó de lleno a ello, además de la conquista territorial. Lo primero que hizo, es decir, los judíos no fueron la única minoría quienes persiguió, porque además de querer volver a ese resplandor, o ese esplendor, mejor dicho, perdido de Alemania después de la Primera Guerra, él hablaba o preconizaba, y además era uno de sus elementos fundamentales de convicción para poder movilizar a las masas, hablaba de la superioridad de la raza aria. Todos sabemos que hablar de razas entre los seres humanos es una perogrullada. Todos somos seres humanos, no hay razas, hay etnias, hay idiomas, hay costumbres. Pero en esa época era un elemento que, bueno, él utilizó con gran fuerza para convencer al pueblo alemán en primera instancia y luego a los demás pueblos de los países que iba conquistando. De manera que toda persona que impedía que se mantenga la pureza de la raza aria era un indeseable para él y había que eliminarlo. Entonces, de esa manera no solo persiguió a los judíos, persiguió a otras minorías, los negros, los homosexuales, también luego se extendió a ideas religiosas, como por ejemplo el caso de los testigos de Jehová, y más adelante también entraron en esa categoría de indeseables los que eran oponentes políticos, y además personas que él como seres humanos consideraba de menor valía a nivel humano, como lo eran por ejemplo los polacos y los rusos. Es decir, era toda una gama muy amplia de gente a los cuales él no quería que mancharan la pureza de esa raza aria. Pero vuelvo al tema de los judíos, que fueron la primera gran minoría a la cual persiguió, donde, bueno, esa persecución fue lo primero que hizo al invadir primero Polonia, y es sucesivamente en todos los países que fueron invadiendo. Y fue perseguirlos, segregarlos y hacinarlos de alguna manera, o juntarlos en lugares cerrados, lugares que pudieran ser perfectamente controlados. En general, además, eran zonas perfectamente delimitadas dentro mismo de las ciudades, de ciudades grandes o incluso ciudades más pequeñas. Había cercas, o digamos una separación física real. A veces eran ladrillos, como ocurrió en el gueto de Varsovia, otras veces eran
otros materiales, podían ser alambres o estacas de madera. Lo importante es que lentamente los pobladores judíos de las mismas zonas, de las mismas ciudades, más los que iban arreando desde las zonas aledañas, iban siendo concentrados en esos lugares. Esos lugares fueron los que se llamaron guetos. En Polonia y en la zona este de Europa llegaron a haber más de 1100 guetos. El más grande de todos, el más poblado, no solo el más extenso en superficie, fue el gueto de Varsovia. Varsovia es la capital de Polonia. Y recuerden entonces que Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. El gueto de Varsovia se cerró en octubre de 1940 y en junio de 1941 yo nazco, hago mi aparición en ese gueto. Es decir, que ya hacía 1 año y medio que había comenzado la guerra. Mis padres se habían casado muy poco tiempo antes de iniciar la contienda, por instancias de la madre, de mi abuela paterna, que venía sintiendo y escuchando los rumores de la guerra que ya se escuchaban bastante tiempo antes, si bien los bombardeos en sí tomaron de sorpresa, porque nadie pensó que realmente iba a haber una guerra. Eran rumores, pero bueno, los rumores se transformaron en realidades. Mis padres se casaron muy poco tiempo antes de que se inicie la contienda. Yo nací en junio de 1941. Les ahorro la cuenta, acabo de cumplir 80 años. Así que soy una bebé. En cierta manera, soy una bebé y les voy a explicar de qué tipo. Porque soy una sobreviviente, pero soy una sobreviviente bebé. Es decir, estamos muy acostumbrados a escuchar sobrevivientes, pero que son en general gente grande. Yo también soy grande, pues son más grandes que yo, gente mayor, gente que ha superado los 90 y algunos incluso los 100. Lamentablemente, muchos de ellos ya no los tenemos aquí, ya no pueden dar testimonio, somos muy pocos los que quedamos, por eso los verdaderos sobrevivientes, a mi criterio, por eso yo de alguna manera no me consideraba y no me consideré sobreviviente durante muchísimos años, porque para mí el sobreviviente era el que tenía tatuado el número de los campos de concentración, el que había padecido los trabajos forzados en el campo de trabajo forzado, o el que había tenido otro tipo de persecución y de, digamos, de castigos corporales, donde realmente lo hacían una víctima de la Shoah. Sí, a mí no me había pasado nada de todo eso. Sin embargo, les aseguro que llevo el estigma de la guerra dentro mío, y lo viví toda mi vida y lo sigo viviendo. Es decir, necesité muchos años de análisis para superar muchas cosas, y felizmente tuve un excelente compañero que me ayudó a transitar mi vida, pero que llevo el estigma de la guerra, lo llevo dentro mío. Y tengo además una historia muy especial, que es la que les voy a contar ahora. A pesar de la gran alegría de mis padres, porque yo era la primogénita, era la primera hija de ese matrimonio, se habían casado hacía poquito, 1 año y algo, se dieron cuenta en las condiciones en las cuales estaba hacinado la población dentro de ese gueto, dentro de esos muros del gueto de Varsovia. Se dieron cuenta desde el inicio de las pocas probabilidades que yo tenía de sobrevivir en ese medio. Y entonces tuvieron que tomar la difícil decisión que estaba un poco a la vista, porque ellos tenían la certeza que si yo me quedaba dentro del gueto no iba a sobrevivir. Pero era un albur. Ellos también podían, es decir, podían darse todas las situaciones, que ellos me saquen del gueto y no volver a verme nunca más, o que me saquen del gueto y que yo no sobreviva, porque un chico judío fuera del gueto y no estando al cuidado de un adulto, porque un bebé, un chico depende obligadamente de un adulto para sobrevivir. Necesita gente que lo sostenga, que lo ayude, que lo eduque, que lo lleve, que lo traiga, que le dé de comer. Todo
todo eso no se sabía, era un gran dilema. Tampoco sabían ellos si yo me quedaba dentro del gueto, si realmente iba a morir. También podía ocurrir que los maten a ellos y yo me quedara huérfana dentro del gueto. Sí, realmente era un dilema muy difícil, una situación muy dura de resolver. Yo, ahora que soy madre y abuela, pienso en ese momento cómo tuvieron el coraje de tomar la decisión. Y de hecho la tomaron. Les llevó tiempo. Yo nací en junio y ellos hicieron un plan. Había que ver si se cumplía, porque todo estaba en el aire, nada dependía realmente de ellos. Era estar a merced de los sábados y de las incógnitas. Entrevistaron personas porque la idea era que alguien me sacara a mí del gueto, camuflada, por supuesto, porque ninguno iba a salir con un bebé en brazos. Era más que evidente que era un chico judío que salía del gueto. Eso era una tarea absolutamente imposible. Es decir, tenía que salir camuflada, tenía que salir dentro de una bolsa, dentro de ¿cómo se dice? Algún elemento cerrado donde no se me viera. Y además yo no tenía que emitir ningún gemido ni nada por el estilo, porque era evidente que había un bebé. Finalmente, tras varias entrevistas con distintas personas que salían de gueto a diario porque estaban munidos de los permisos para salir por las puertas, es decir, las puertas que conectaban al gueto con el exterior, con la zona aérea, estaban permanentemente custodiadas. No solo estaban custodiadas por los nazis, estaban custodiadas por la policía polaca, por los ucranianos, por los lituanos, por todos los que realmente apoyaban a los nazis en su exterminio contra los judíos. Eran todos pueblos antisemitas, pero antisemitas de siglos. Es decir, incluso estaban contentos de darles una mano. De manera que salir por esa puerta y además llevando una criatura no era una tarea sencilla. Bueno, entrevistaron varias personas que tenían ese permiso para circular, para entrar y salir por esos accesos al gueto, y finalmente decidieron de común acuerdo que el traslado, el cruce de la puerta, se iba a hacer para fin de año. Yo nazco en junio, fin de año, diciembre, las fiestas, Navidades, Año Nuevo. Se suponía que a esa altura hace mucho frío, en Polonia el invierno es muy crudo, puede haber 20 y 30 grados bajo cero tranquilamente. Calculaban que, bueno, un poco alegres por las fiestas, un poco alegres por el vodka, que habría quizás un poco menos de custodia en las puertas, porque sería más fácil evitar ser parado o demasiado investigado. Y así fue. ¿Cuándo salí exactamente? No lo sé, pero calculo que debe haber sido los últimos días en diciembre. Por supuesto, todo esto me fue transmitido. Yo tengo 6 meses a esa altura de lo que estoy contando. Mal puedo recordar todo esto que les cuento. En enero del 42 es cuando tiene lugar la famosa reunión de Wannsee, que es donde se habla de la solución final de la cuestión judía. Y en ese momento es cuando me sacan a mí del gueto. Fue arreglado de antemano qué es lo que iba a hacer este muchacho llamado Carmen, que se suponía que iba a hacer conmigo, porque él no podía andar por la ciudad de Varsovia con un bolso y con un bebé adentro. Fuera del gueto vivía la hermana mayor de mi mamá, mi tía mayor, Stefa. Stefa vivía con papeles falsos, papeles polacos, era rubia, de tez blanca, nada que ver con el prototipo judío, hablaba un perfecto polaco, y ella estaba interiorizada de que en algún momento su hermana le iba a hacer llegar a su hijita. Es todo lo que sabía. ¿Cuándo iba a pasar? ¿Cómo iba a pasar? No lo sabía. Y así fue como el día que ella abrió su portón y se encontró con un bebé en la puerta, supo que era yo, que era la sobrina de la cual sabía que iba a tener que hacerse cargo, pero lógicamente no podía demostrar quién era yo, porque los mismos vecinos la iban a denunciar. Era
una situación sumamente grave. Ella no podía hacer ningún tipo de manifestación ni de alegría ni de reconocimiento, porque los vecinos podían directamente denunciarla y eso era una moneda corriente, se hacía a diario y era muy fácil hacerlo. Y los polacos, ni los polacos ni los nazis tenían demasiados miramientos para hacer una investigación si se trataba o no de un niño judío. Yo todavía tenía a mi favor que era una niña, porque si hubiera sido un varón, hubiera estado circuncisa y mi suerte hubiera estado echada desde el principio. Mis padres habían tomado una sola precaución. Me habían colgado del cuello una bolsita y dentro de la bolsita había un papel con un nombre ficticio, falso. No era mi nombre, no era Rosa Rottenberg. Mi nombre era Wanda Darlewska, un nombre bien polaco, nada que ver con raíces judías. Y así fue como mi tía, con ayuda de una amiga polaca, se dirigieron al departamento de policía más cercano en Varsovia, más cercano a su domicilio, e hicieron una denuncia formal para ver cómo, un poco para ganar tiempo y ver cómo podía seguir la cosa. Ahí le tomaron la denuncia y pusieron la denuncia. Una niña llamada Wanda Darlewska fue abandonada en el portal de la señora tal y tal, con su nombre polaco que yo desconozco. ¿Y qué pasó conmigo y alguien más? No lo sé. No lo sé, no lo supe nunca y no lo sabré nunca tampoco. La cosa forma parte del agujero negro de mi historia. Lo que sé es que fui depositada en un convento de monjas católicas y allí permanecí hasta después de la guerra. Es decir, por eso dije al principio, yo fui en un principio una sobreviviente bebé, porque logré salir con vida del gueto de Varsovia, pero luego me transformé en una niña escondida dentro de un orfanato. Y de hecho, muy pocos niños sobrevivieron, judíos me refiero, ¿no? Sobrevivieron en Polonia. Sobrevivieron escasamente el 10% de los niños judíos, lo cual no sé si llegaba a una suma total en toda Polonia de 100.000 niños, y yo soy una de ellas. Y los niños que en general se salvaron, siendo niños, se salvaron porque los depositaron o en instituciones cristianas o en casas de familias cristianas, que por distintos motivos, ya sea por un pago de por medio o por cuestiones humanitarias o por X razones, decidieron hacerse cargo de niños, pero era una cosa sumamente riesgosa, porque los mismos vecinos, repito, hacían que las cosas fueran difíciles. Y bueno, un chico llora, patalea, y si tiene que ir a la escuela de edad más grande, la cosa se complica mucho más, porque además tiene que aprender a aparentar una religión, un nombre y una actividad y una familia que muchas veces no era la real. Entonces un chico de 5, 6 u 8 años se le podía escapar en cualquier momento, que la familia donde se estaba alojando no era realmente su familia biológica. De manera que había muchas situaciones muy complejas, no era sencillo ni dejar a un chico ni aceptar a un chico. Sí, las amenazas venían de todos lados. Vuelvo a mis padres que se quedaron en el gueto. ¿Cómo andamos? Estamos bien, ¿querés tomar un poquito de voz? Sí. Aprovecho este momento para agradecer a nuestras chicas de Quilsa que nos ayudan con la lengua de señas, así que se han voluntarizado para venir y acompañarnos no solo aquí en los testimonios, sino en el recorrido del museo, así que muchísimas gracias en nombre de todos nosotros. Vuelvo entonces a mis padres que están encerrados en el gueto, tristes, muy tristes, muy mal de haberse desprendido de mí, sin saber qué pasó conmigo. El tiempo avanza, los alemanes siguen incursionando en el gueto, haciendo razias, llevándose a gente para los trabajos forzados, y la cosa se hace bastante insostenible hasta que un grupo de jóvenes
quiere defender el honor y hace el famoso levantamiento que todos conocemos, el levantamiento del gueto de Varsovia. Es decir, un acto de rebeldía contra toda lógica, es decir, frente a una defensa absolutamente imposible por enfrentar a los tanques y a la artillería nazi. Era una tarea hercúlea totalmente que sí pero no abandonaron la idea, le hicieron igual, porque no querían realmente dejarse matar, querían defenderse. Y siempre una chispa de vida, el idealismo joven salió adelante. Mi padre era joven, tenía alrededor de 30 años. Él también participó en el levantamiento. Activó de una forma muy importante. Y él y sus hermanos, que también estaban en el gueto de Varsovia, hicieron lo mismo. Tal es así que voy a contar una breve anécdota, porque fue una de las cosas que él siempre contaba. Decía en un momento que ya cuando el gueto estaba bastante libre de judíos, porque la idea era ir limpiándolo y derivando a la gente hacia los campos de trabajo forzados, los judíos que quedaban se escondían como podían, y entonces era muy frecuente que se escondieran en lugares subterráneos, en los famosos búnkers o bunkers, no sé cómo ustedes los conocen. Y bueno, de esos bunkers se cuenta una historia, pero uno de los hermanos de mi padre se enteró dónde estaban mis padres escondidos, en qué búnker, y entonces se apareció una noche y mi padre le dice: Mayra, ¿qué haces aquí? Y ¿no tienes miedo de andar en la calle? Están llenos de alemanes, están todos con las armas, están disparando a diestra y siniestra. Y Mayra abrió su remera, su casaca, así, y tenía en todos los bolsillos laterales llenos de granadas. Tenía 3, 4 granadas en este lado y otro tanto del otro. Lo miró y le dijo: con esto no tengo que tener miedo. Y fue, lamentablemente, la última vez que se vieron. Así que no era tampoco sencillo. Se luchaba con uñas y dientes con lo que había a mano. Las armas eran en general caseras, las granadas eran caseras. A los judíos les era muy difícil conseguir, a veces conseguían armas de contrabando, pero bueno, la resulta de eso fue el aplastamiento total de ese equipo de jóvenes y el gueto que se arrasó totalmente y fue incendiado por los alemanes. Mis padres salieron con uno de los últimos convoyes de la famosa plaza de Umschlagplatz, que era la zona de donde salían los trenes para las deportaciones. Que todos los que han escuchado hablar a algún sobreviviente que salió del gueto de Varsovia tienen que haber escuchado ese nombre, porque obligadamente salían de ahí. Los metían en los tristemente célebres vagones para ganado, a full, cargados, apretujados, sin comida, sin bebida, apenas quizás un balde o un tacho para las necesidades, y no sabían ni por cuánto tiempo ni por dónde iba, porque no había ni ventanas, no se veía el exterior. Después de varios días de recorrida, paran en un lugar, se corre el portón del vagón y un alemán vocifera: ¿quién de ustedes es carpintero? Y claro, venían todos medio muertos ya ahí adentro, casi todos entendían alemán, y mi madre le levanta el brazo y le dice, y mi padre la mira, pues yo no soy carpintero. Levanta el brazo, le dice, porque ella se olfateó que si él se salía de ese lugar, si buscaba un carpintero, sería seguramente para algo mejor que lo que estaban viviendo en ese momento. La cosa es que él baja, mi madre sigue en el convoy, y también es la última vez que se ve. Mi padre pasa a estar en 3 campos de trabajo forzados. El primero es Plaga Plaskiewicz, el segundo es Bujin y el tercero es Krasnik. En Krasnik entran los rusos a finales del año 44, es decir, que pasa desde el 43, que fue cuando fue el levantamiento del gueto de Varsovia, hasta fines del 44, cuando los rusos entran al campo. Y evito decir la palabra libera, porque igual que Jack Fuchs no estoy de acuerdo. Los aliados
tenían el diagrama de los vuelos aéreos, tenían el diagrama de las vías férreas y sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo. Si hubieran querido liberar, hubieran bombardeado las vías férreas y hubieran evitado que millones de personas mueran. Y eso no fue hecho. De manera que creo que es una grosería decir que algún ejército liberó algún campo, porque creo que no fue así. El hecho es que mi padre sale, de sus peripecias de antes, durante la guerra y durante sus estadías en los campos, existen sus memorias. Él escribió un libro con esas memorias que, bueno, describen exactamente todas las penurias por las cuales él pasó. Y está lleno de anécdotas muy interesantes. El libro está acá en la biblioteca, está en el museo, incluso creo que está en la web, ¿no? Sí, está digitalizado, el título es Avi Weiter, está en la web del museo, lo pueden encontrar. En la web del museo está. El libro se llama Avi Weiter. Está bajo la venta acá, me dicen. Está a la venta acá. Bueno, y el libro ese tuvo 3 ediciones, se agotó y bueno, no hemos sacado más porque ya una vez que se digitalizó y se puede consultar en la web, creo que amerita que se busque por esa vía, ¿no? Bueno, una vez que sale del campo, se junta con un grupo de los mismos internados del campo, se arma un grupito, más algunos, ¿cómo se llaman los que están en los bosques? Partisanos. Algunos partisanos, y los rebeldes que hacían que los que estaban en los campos, que al escuchar que ya no estaban los nazis en ese campo, eso pasó prácticamente en todos los campos, porque los rumores y los comentarios corrían muy rápido. Si ya de boca en boca funcionaba, no había internet ni había nada de eso, así que la única manera de poder conocer las noticias era con el famoso boca a boca. Y bueno, esas noticias corrían como pólvora, porque la gente estaba desesperada por saber qué había pasado con sus familiares, con sus amigos, con sus ciudades, tener noticias bueno, algunas cosas concretas que pudiera darle la pauta de que alguien de su familia o de sus amigos estaban todavía con vida. Así que era bastante frecuente que se armen se reagrupaban de alguna manera, porque además la alegría de encontrarse con otro judío que también hubiera sobrevivido era muy grande, era muy fuerte. Entre un grupo, creo que se armó un grupo más o menos de 8 a 10 o 12 personas, se dirigieron como podían, porque no es que sacaban un ticket en la boletería, se colgaban de los carros o iban en bicicleta o iban caminando o de la manera que pudieran trasladarse, fueron hasta Lublin, que era una ciudad cercana al campo de ellos, y allí, bueno, pararon un poco, un grupito de ellos, mi padre entre ellos, y ahí un poco pesaba 38 kilos, una vez que salió del campo de trabajo, pero estaba vivo. Y tenía una sola idea entre ceja y ceja, saber qué había pasado conmigo y con mi madre. Él tenía la esperanza y además el convencimiento interno de que yo estaba con vida. Él sabía que me había dejado en Varsovia, que me habían sacado del gueto en Varsovia. Pensó en tiempos de guerra, muy lejos no debe haber ido, debe estar o en Varsovia o en alguna zona cercana a Varsovia. Así que una vez que se repuso fue hasta Varsovia y empezó a recorrer hospitales, conventos, monasterios, escuelas, donde se imaginó y le decían que podía haber niños a cargo de adultos o escondidos o de alguna manera que vivían niños en determinados lugares. Ahí se dirigió y estuvo bastante tiempo y yo no aparecía. Donde iba, tienen una niña que se llama Wanda Darlewska, y así estuvo hasta que llegó al convento del Księdza Boduena. Księdza Boduena es polaco, Księdza significa cura, Boduena es el nombre del cura. Era un convento muy conocido en Varsovia, que no estaba dentro del gueto, estaba en las afueras. Y se dirige pide hablar con la Madre Superiora y le plantea que busca una niña que se llama Wanda Darlewska. La madre dice, pero un poquito, va a mirar los registros, vuelve y le dice, sí, yo tengo una niña que se llama Wanda Darlewska.
padre estaba loco, la quiero ver, me la quiero llevar, es mi hija. Un momentito, le dice, pero usted me tiene que demostrar que es el padre. Todos los días viene gente acá buscando niños, porque los niños que se morían, ya sea por tifus, por hambre, por enfermedades, por lo que fuere, eran muchos. Los padres estaban desesperados por recuperar un hijo, pensaban que a lo mejor estaba cuidado o guardado en algunos de estos lugares que se dedicaban a cuidar niños, que eran orfanatos, escuelas, lo que fuera. Y no hubo caso. El padre le dijo, yo no tengo nada, estuve en 3 campos, no tengo manera de demostrarle de que ella es mi hija, solo tengo el nombre. Tampoco les decía cuál era el nombre real, porque las monjas no sabían cuál era mi nombre real. De manera que se fue, porque la monja ni siquiera le dejó que me vea. Y se fue muy amargado, muy disgustado, pensando, ¿qué hago? ¿Cómo le demuestro? Si no tengo nada, no tengo documentos, no tengo nada. Y de golpe, bueno, tras noches de pensamiento, recordó que yo tengo una marca de nacimiento. Y volvió raudamente al convento y le dijo, mire, si mi hija, en la oreja derecha, en el pabellón superior, tiene que tener una marca atravesada así, asá, y seguro que debe tenerla porque banda de Resca no creo que haya muchas, decía mi padre. Y así fue como volví a los brazos de mi padre. Efectivamente la monja entró, nadie lo reconoció por su marca, pero bueno, era una situación muy emotiva, muy fuerte. Así es como volví a los brazos de mi padre. Mi madre no apareció nunca, se la buscó por diestra y siniestra. Las ciudades estaban empapeladas de nombres de gente que buscaba a gente. El boca a boca funcionaba si se había visto a tal o a cual, si alguien había visto a alguien de este pueblo o del otro. Nunca apareció nada de mi madre. Alguien incluso aventuró a decir que la habían visto sin vida en un transporte, en un traslado, en un tren. La realidad es que nunca apareció y no se supo más nada de ella. No conocía a mi madre biológica, no tengo siquiera una foto de ella. No sé si a alguno de mis hijos o de mis nietos se le parece, y eso me da mucha tristeza. El tema es que siempre prima la vida, sobre todo, y una vez que mi padre tuvo la certeza de que mi madre no vivía, formó una nueva familia, se casó con una señora que pertenecía a los partisanos, que había sido una rebelde de los bosques. Se casaron en París porque una vez que él supo que en Polonia ya no quedaba familia, decidió irse porque en Polonia no quedaban judíos prácticamente, y además los que se quedaban tenían peligro porque los mismos polacos que se habían apoderado de sus casas y de sus propiedades y de sus bienes, los mataban si los veían volver. Le decían, bueno, no te mataron, bueno, te voy a matar yo, porque esta casa es mía ahora. Por dar un ejemplo. Hasta se escucha de casos que uno entró en una casa que había pertenecido a su abuela y vio en la mesa los cubiertos y los platos con los cuales él sabía que había comido. Es decir, hay miles de historias. Es muy posible que muchas sean reales, otras quizás no, pero bueno, el hecho es que el renacer de la vida y el recomenzar una vida fue una cosa costosa para todos, porque realmente en las guerras, yo siempre digo, pierden todos, nadie sale ganando, ni los vencedores salen ganando, porque se pierde todo, se pierde mucho. El tema es que en el año 46 o 47 mi padre se casa por civil con esta señora que conoció a la salida del campo. Se casa en la mairie, en la municipalidad, en una de las municipalidades de Francia, porque no hay papeles de por medio, se casa con la declaración de testigos que dicen que conocen a los novios, y se quedan viviendo en Francia. Allí nacen 2 de mis hermanas. Nosotras somos 4 mujeres, 2 nacen en París, y cuando cerca del año 50 empieza
escucharse el rumor de una nueva guerra, que era la famosa guerra de Corea, mi padre dice, yo en Europa no me quedo, pero Europa era un cementerio entero, habían quedado 60 millones de víctimas. También 6 millones fueron judíos, pero hubo más víctimas. Pues había muchísimos, eran polacos, ni que hablar de los rusos, ya no hablemos solo de los judíos. Y bueno, buscó nuevos lugares donde establecerse con sus hijas. Entonces, en ese momento ya mi madre, que pasó a ser mi madre de crianza, fue la única madre que tuvo y la que conocí. Ella estaba embarazada de mi tercera hermana, es decir, nosotros somos 4 mujeres, y consiguió, la única visa que consiguió fue para ir a Bolivia. Argentina no daba visa. Él pretendía ir a Estados Unidos, pero tampoco era fácil conseguir visa, la entrada. Es decir, era difícil irse de Europa, pero era difícil entrar en cualquier país en otra parte del mundo. Si nadie los quería dejar entrar en ningún lado, no los querían. Ya no hablemos de la famosa Circular 11 que existía en Argentina, que había sido firmada en el año 38 por el canciller se llamaba Cantilo, sí. Ese decreto, el famoso decreto 11, impedía la entrada de los judíos al país. Y ese decreto fue vigente hasta el año 2005. Recién en el año 2005 se derogó. Sí, no se aplicaba ya desde... Es verdad, no se aplicaba, pero no estaba derogado. Si alguien quería sacarlo, ponerlo sobre el tapete y utilizarlo, estaba vigente. Esa es la realidad. Pero fue un logro de cualquier manera poder derogarlo oficialmente, ¿no? ¿Vos? No, estamos bien, pero Sin tiempo. vamos cerrando la historia. Pero me falta un montón. Yo sé. Bueno. Pero les cuento, la conozco a Rosy hace 12 años y creo que el 70% de las cosas que contó yo no las había escuchado. Y la escuché muchas veces apenas. Toda la historia del padre, por ejemplo, no la sabía contar, así que es una nueva Rosy para mí. Así que estoy escuchando atentamente. Gracias. Bueno, se renueva todo el año. Es así. Además, con los años uno da otros enfoques, tuvo tiempo de pensar, de razonar, de aportar nuevas anécdotas, y es así. Bueno, voy a ser muy breve para contar la última parte, o la dejamos para preguntas, una de dos. Es que yo quería propiciar por lo menos una o dos preguntas, así que no cerrar tu historia acá, cómo fue tu vida acá, me parece importantísimo. Antes, algo. No, quiero spoilear. Bueno, entonces me está presionando. Bueno, voy a tratar de ser muy breve, pero les cuento que es el bonito final de mi historia, porque la realidad es que yo siempre tenía una materia pendiente, siempre me faltaba algo para redondear mi historia. Es decir, el hecho de que mi padre no hablaba ya de mi madre biológica, porque era en historia ida, él había formado un nuevo matrimonio, no quería hablar o no se acordaba, no sé si no quería recordar. La cosa es que yo nunca supe ni tuve datos concretos, y entonces a mí me faltaban hechos para terminar de cerrar ese rompecabezas que era mi vida, de la cual yo muchas cosas no sabía. Sí, te voy a agregar para molestar, pero en el mejor sentido. Contá cuando te contaron tu historia. Esa parte me parece muy importante. No, primero voy a contar esto, después voy a contar esto. ¿Ven? De nada me sirve retardar. Si hace lo que quiere. Yo soy muy cabeza dura. No, es que tengo que cortar esto porque después va a venir lo que quiere yo ni que cuente. El tema, para hacerlo muy rápido, yo tenía desde siempre la idea que algún día iba a volver a Varsovia. Porque me faltaba recuperar parte de mi historia. Y consideraba que si no iba yo al lugar de los hechos nunca me iba a enterar. Ojo que en mi casa siempre se habló de la guerra, mi papá siempre contaba lo que le había pasado en los campos de trabajo, lo que fue las penurias que pasó, lo que pasó con su familia, pero bueno, había una parte que se le escurría entre los dedos, y llamativamente era la parte que me tocaba a mí, que me involucraba a mí y que involucraba a mi madre y lo que había pasado conmigo, porque él no lo sabía,
pero yo tampoco lo sabía si no lo iba a buscar. Y de hecho hemos hecho muchísimas búsquedas a través de todos los medios de los museos y de los sitios de ¿me presta un poquito más de agua? Gracias. A través de todos gracias. De todos los servicios de búsqueda internacional y de la Cruz Roja Internacional también. La cosa es que finalmente hice ese famoso viaje en el 2015, es decir, que lo que les voy a contar lo sé hace realmente muy poco, hace solo 6 años, estamos en 21, hice bien la cuenta, hace solo 6 años. Y para hacerlo muy breve, tenía 3 objetivos muy claros en Varsovia. Ir al orfanato, porque quería saber y ver el lugar donde yo había estado. Yo sabía que el orfanato existía porque había hecho una búsqueda previa por la web. Quería ir al cementerio de Opokova, que es el cementerio judío más grande que hay en Europa, que está más de la mitad destruido, pero sigue siendo el cementerio más grande, a ver si aparecía alguna tumba de algún familiar mío. Y además quería ir a ver si encontraba alguna documentación. No solo de mi mamá, de la cual no sabía nada de mi mamá, yo no sabía ni qué día había nacido, no sabía su fecha de nacimiento, no sabía nada. Solo sabía su nombre, que perdón, lo vi escrito por primera vez en la tumba de mi abuelo paterno cuando estuve en el cementerio de Opokova. Ni siquiera eso sabía. Lo había visto, mejor, yo sabía porque mi padre me dijo cómo se llamaba, pero no lo había visto escrito en ningún lado. Bueno, para redondear el tema, no voy a hablar de mis emociones, ni lo que sentí, ni de lo que pensé en cada una de estas etapas, pero el corolario de todo eso es que, bueno, en el orfanato yo tenía la fantasía de que algo me iba a recordar mi estadía y no fue así. En el cementerio de Opokova solamente vi una tumba, que fue una tumba reconstruida de mi abuelo paterno, porque de las originales no he visto ninguna. Y la parte de documentación fui al registro civil y al Instituto Judío, Histórico Judío, que es, digamos, la casa donde históricamente existe, es una casona que existe desde siempre con respecto a la historia de los judíos en Polonia. Tampoco encontré nada. Pero quiso el destino que con toda esta búsqueda yo removiera algo, y algo salió a flote y a la luz. Y cuando estaba regresando, la última noche que estoy en Varsovia, recibo un mail de mi hermana que vive en Israel, donde justo ese día, que uno es creer o reventar, porque realmente es eso, justo ese día ella había recibido del ITS, que es el Instituto de búsqueda internacional, que está ubicado en Bad Arolsen, que es una ciudad de Alemania, donde se lleva el registro de más de 18 millones de personas durante la guerra, sean judíos o no lo sean, y que eso se inició, ese archivo lo empezaron los mismos alemanes en el año 43 y estaba custodiado por la Cruz Roja Internacional, hasta que la BBC de Londres sacó y reflotó el tema en el año 2006 y los archivos se abrieron. A partir de ese momento, todos los museos y las instituciones dedicadas a recuperar las historias de los desaparecidos y de los sobrevivientes o los que buscaban familia, empezó a poder buscarse, por lo menos en algún lado. Y yo recibí en ese famoso mail que les mencioné, bueno, un material que fue el que yo esperaba toda mi vida, que realmente, por un lado, me produjo mucha congoja, pero finalmente supe que mi madre no había muerto en ese transporte que era lo que se creía. Mi madre había estado interna en 3 campos de concentración, 3 campos de trabajo forzados. El último fue el de Bergen-Belsen. Todavía cuando me enteré, mi fantasía siempre fue si había estado con Ana Frank, porque ahí es donde Ana Frank la mataron. Y ese campo entraron los británicos, y los británicos la llevaron enferma al hospital británico, y mi madre falleció 2 meses después que terminó la guerra.
y fue una noticia muy, muy terrible, fue un golpe para mí, pero de alguna manera había cerrado el círculo. Lamenté no haberlo sabido antes, porque siempre pienso, a lo mejor me hubiera ido y hubiera dejado una flor en su tumba, porque tengo el sitio donde está enterrada, en esa carta. Por primera vez vi la fecha que nació en esa documentación, más mucha otra, ¿no? Pero bueno, acá termina mi búsqueda. Con respecto a lo que vos me propusiste antes, vuelvo. Todo esto, perdón, no es todo, porque esta última parte no la supieron ni mi madre ni mi padre. Mi padre murió a los 95 años sin saber que su esposa había estado internada en campos de trabajo forzado. Nunca supo la historia. Pero de hecho, por supuesto yo tampoco, pero yo me enteré que mi madre, la que me crió, no era mi madre cuando cumplí los 18 años, porque fue cuando yo llegué a la mayoría de edad y en esa época, bueno, éramos todos muy formales, entonces para mis padres era el momento en el cual yo podía conocer la historia de mi existencia. Así que bueno, acá un poco dejo, si hay alguna pregunta, estoy a disposición de ustedes. ¿Preguntas? No llegó todo el fondo. Los apabullé. Es muy conmovedora la historia de Rosy, porque, y como les decía, yo conocí la historia hasta el viaje de 2015, la historia post 2015. No, pero yo siento que, no, sí, la historia de tu viaje sí, pero cómo cambió tu semblante, tu forma de contarla, y creo que hubo algo de redención tuya en ese mail, en ese, Sí, ¿no? sí, lloré un montón, te podrás imaginar, me sentí atravesada por las noticias, porque era lo que había estado buscando toda mi vida. Y me enteré de eso a mis 75 años. Es así, para mí fue un antes y un después. Es verdad, es como que logré aflojar. Era realmente haber cerrado el círculo de mi historia. También sigo teniendo baches, sigo sin saber cosas. Por supuesto, hay muchos detalles, cosas que son muy interesantes, pero digamos, a grandes rasgos la historia es esa. ¿Preguntas? Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Algo que me haya dejado en el tintero, que quieran aclarar. Conmovedor. No, que además eso hay un valioso. Buenas noches. Me gustaría saber, ¿no? ¿Cómo fue para usted en el momento que pudo reencontrarse con su padre? Bueno, es una linda pregunta, pero él preguntó cómo fue el momento cuando yo me reencontré con mi padre. Creo que mi padre estaba hiper feliz y creo que yo estaba hiper descontenta. Se me ocurre ahora, no sé, no recuerdo mis emociones de ese momento, porque ubicarme en esa época yo tenía 4 años, qué pensaba y qué sentía no lo sé, pero por lo que me contaron a posteriori de mi comportamiento, de cómo yo actuaba en familia, en casa, yo era una nena hosca, era una nena callada, no hablaba, no me manifestaba, y creo que en el fondo yo debía tener mucha rabia de que me hayan arrancado de ese lugar, que era mi hogar hasta ese momento. De golpe se presentó un señor y dijo, yo soy tu papá, no lo había visto en mi vida. Tenía que reacomodarme a una vida, a una familia, a una casa que no era la que yo estaba acostumbrada, había perdido el sitio donde yo me había sentido cómoda, acogida, donde aprendí a comer, a relacionarme con mis congéneres, a controlar mis esfínteres, a hablar, pasé de ser una criatura de meses a ser una criatura de 4 años. Me parece que el choque debe haber sido terrible, además era una nena enferma, yo tengo noción de haber estado de médico en médico, y es lógico, mi padre me dice, nosotros te retiramos, yo te retiré del orfanato y vos eras una nena desnutrida, estabas llena de llagas en el cuero cabelludo. Tenías una barriga de desnutrición, hubo que ocuparse de vos mucho y muy atentamente. Entonces yo no creo haberme sentido muy feliz. Pero bueno, los años van pasando y tampoco estaba
el día que conocí mi historia. Pero bueno, ahora me siento más tranquila. Es como que he recuperado un poco la calma interna, ¿no? Y claro, veo a mis nietos, a mis hijos, y digo, qué suerte que no tuvieron que pasar por todo eso. Rosy. No lo mencionó, pero Rosa es doctora en bioquímica. Así es. Y hay una anécdota que a mí me gusta mucho, por cómo la cuenta, porque también creo que tiene que ver con todo lo que venís contando. Así que Sí. solamente voy a decir eso. Bueno, efectivamente, yo fui docente de la UBA muchos años hasta que me jubilé. Yo soy doctora en bioquímica, mi especialidad es la oncología y he recorrido el país a las distintas universidades del interior dando cursos sobre oncología y me he especializado en el exterior y acá mismo. En uno de los tantos congresos que asistí en el exterior, que fue en Quebec, que coincidió porque mi marido, que era médico psicoanalista, tenía un congreso de psicoanálisis en ¿cómo se llama la ciudad que está al lado? No me acuerdo. Que está cerca de Quebec. Bueno, no importa. En una ciudad entonces fuimos juntos hasta donde él tenía su congreso, que era previo al mío. Él se volvió a casa, yo aproveché y dije, bueno, ya que tenés el congreso, yo voy también y me quedo en el mío. Y yo me quedé una semana más en el mío, que era en Quebec. La primera noche del congreso, que uno corre el salón, escuchando y mirando a ver si conocía a alguien, leyendo los cartelitos, las identificaciones de la gente y demás, bueno, voy recorriendo el lugar, yo estaba sola, no sabía si conocía a alguien. De golpe hay un grupito que está hablando en polaco, 3 mujeres. Y yo me acerco y les hablo en polaco. Yo hablo polaco, hablo francés. Pero en ese momento están hablando en polaco. Claro, me meto, saludo en polaco, me miran a 3, miran mi cartel, me dicen, pero ¿cómo? Estamos en Canadá. Usted dice que viene a Argentina y nos está hablando en polaco, explique un poco cómo es la cosa. Venía un poco atravesado. Entonces rápidamente les cuento que nací en Polonia, que pasé la guerra, que el año que nací, y me siguen preguntando y veo que una de las 3 señoras se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas. Y entonces, claro, nos miramos y me dice, en ese convento de Księdza Boduena yo también estuve. Y yo también estaba escondida porque era judía. También fue una niña escondida. Pero ella era un poquito mayor que yo. Me llevaba tenía unos 6 o 7 años más que yo. Entonces ella cuenta su historia porque era también llamativo. Entonces me dice, mi papá era un pediatra muy renombrado en Varsovia y él atendía gratuitamente a los chicos huérfanos de ese convento. Cuando estalló la guerra, la madre superiora, que lo respetaba mucho como profesional, él fue a verla y le dijo, mire, yo he hecho tanto por ustedes, ahora les toca a ustedes hacer algo por mí. Yo quiero que ustedes cuiden y escondan a mi hija. La hija era una chica grande, tendría 6, 7, si yo tenía 4 años, ponele, o no sé, bueno, me llevaba unos años. La cosa es que le pusieron un delantal como que ella se ocupaba de atender a los chicos y ella me confiesa a mí, me dice, seguramente yo te tuve brazos más de una vez, porque yo me ocupaba de los chicos más chicos. Y bueno, las 2 lloramos, nos abrazamos y fue un encuentro realmente muy emotivo. Después nos seguimos carteando porque ella vivía en Bruselas y años después ella falleció. Así que bueno, esa es la anécdota. Gracias, Rosy. Gracias por compartirla, gracias por compartir tu historia. No sé si hay alguna pregunta más aquí del público. Te agradecemos mucho, mucho. Fuerte aplauso para Rosy. Fue muy hermoso escucharte y muchas gracias por haber venido hoy. Les agradecemos por haber participado. Les invitamos a recorrer la exhibición a quienes no lo han hecho aún. Y bueno, que tengan muy buenas noches. Adiós. Gracias.